Candy, primera parte, capítulo 19. A Candy le parecía todavía flotar en un sueño. Simplemente no podía creer lo que le había pasado a lo largo del camino que la conduciría a México, cuando a orillas del río, estando cerca de un arbusto, la habían metido a la fuerza en un auto. El hombre que la había traído, tras llevar a cabo aquella especie de secuestro, había dicho que se llamaba George y que era el secretario del tío abuelo William. George le había dicho de forma mesurada y sin siquiera sonreír: «Me ha sido ordenado hacerlo para que usted se convierta en hija adoptiva de los Arlay, señorita Candice. Supongo que tiene miedo por esta forma de actuar un poco brusca, pero no teníamos ni un instante que perder». Hija adoptiva de los Arlay. Para comprender bien aquellas palabras, Candy le había pedido al hombre 1000 veces que le volviera a explicar la situación. George vestía un traje azul oscuro de excelente corte y parecía casi un profesor universitario. No tenía en absoluto el aspecto de un secuestrador y, en el caso de que lo hubiera sido, sin duda no habría podido obtener nada de ella. Candy les contó a los muchachos, divertidos: «Hija adoptiva de los Arlay». Incluso cuando me di cuenta de que decía la verdad, de todas formas no podía creerlo. Archie explicó, sentado en el sofá mientras jugueteaba alegremente haciendo girar los cojines. «Quizás no lo parece, pero George es un experto en artes marciales, y también es un excelente tirador. Como si eso no bastara, es taciturno e infunde cierto temor. Seguramente estarías asustada, pero si no hubiera actuado así, quizás habría requerido mucho más tiempo para traerte de vuelta a casa». Candy se sentía ligera, como si estuviera flotando en el aire. Por lo que le habían dicho, el amplio dormitorio que le habían reservado era, después del de la tía abuela Elroy, la habitación más ostentosa de la villa. Le parecía tan grande al menos como el pequeño hogar de Pouni. Esperándola, había encontrado una suave alfombra de color borgoña, pesadas cortinas del mismo color, muebles con patas arqueadas e incluso una cama con dosel. Ni siquiera Elisa tenía una. Pero lo más maravilloso de todo era ver la sonrisa de los 3 muchachos, absortos en mirarla. Candy piensa, emocionada. Aquello que estaba viviendo era la realidad. Verdaderamente había sido adoptada. Ahora ya no me veré obligada a dejar a Anthony y a los otros. Le habría bastado esto para ser feliz, y en cambio ahora adicionalmente, su nombre había cambiado a Candice Witte Arlay. Sonaba genial. Esther comenta riendo alegremente: «Ciertamente, el tío William es increíble. Ha bastado una carta suya para callar definitivamente a la tía abuela Elroy». Archie asiente. «Tienes toda la razón. Todos dicen que tiene un carácter difícil, pero con nosotros ha sido inesperadamente comprensivo». Archie lanzó un cojín en dirección de su hermano, el cual hizo lo mismo con Anthony. Todos los muchachos tenían un gran deseo de festejar. Candy pregunta de repente, poniéndose seria: «Oye, Archie, ¿qué clase de persona es el tío William?». Traté de preguntárselo muchas veces al señor George, pero no me quiso responder. Incluso Esther en ese momento asumió una expresión pensativa. «A decir verdad, nosotros tampoco lo sabemos, ¿cierto, Anthony?». Anthony confirma. «Exacto. Nadie lo ha visto jamás, Candy». Candy se gira asombrada por primera vez hacia Anthony. ¿Cómo que nadie? Todo el tiempo había estado mirándolo tímidamente de soslayo, dominada por la vergüenza. El muchacho le devolvió una incómoda mirada y añadió: «Nunca he oído de nadie, en toda la familia, que lo haya conocido. Aparte de George, la única que se comunica directamente con él es la tía Elroy. Se dice que es un señor mayor, excéntrico y gruñón». Candy dice, con los ojos brillando: «Ya veo. Me encantaría encontrarme con él al menos una vez para poder agradecerle». Archie interviene jovialmente, estirándose: «Parece que es un verdadero misántropo, ¿sabes? A nosotros no nos gustaría conocerlo jamás». Candy responde llena de gratitud: «Yo en cambio, no veo la hora de poder conocerlo. Él me ha salvado. Ser adoptada siempre ha sido mi sueño, desde que estaba en el hogar de Pouni,
pero nadie me quería. Él, al contrario, ha cumplido mi deseo. El solo observarla hizo aflorar una sonrisa en el rostro de Anthony. El muchacho se sumergió en aquella felicidad de un dulce aroma. Anthony piensa, con el corazón henchido. De ahora en adelante podré estar con ella para siempre. Podré verla todos los días. Bastaba con que se miraran a los ojos para comprender que los dos sentían las mismas emociones. Esa noche Candy les escribió a la señorita Powney y a la hermana Lane, usando el papel para carta propio de la familia Arlay. Finalmente podría contarles algo real. Quién sabe lo felices que estarían al enterarse de la noticia de su adopción. Candy piensa, mientras se recuesta en su cama tan suave que hacía que casi se hundiera. Sin embargo, qué terrible mirada tenía Elisa. Recordó la cena que apenas había acabado y la expresión de Elisa parecía un volcán a punto de hacer erupción de un momento a otro. Pero ciertamente no era la única que estaba contrariada. La señora Lagan, la tía abuela Elroy y desde luego también Neal, le habían ignorado por completo. Candy reflexiona. Es natural que estén molestos, finalmente había logrado echarme. Casi tengo curiosidad de saber qué se inventarán para fastidiarme. El resplandor de la luna se filtraba suavemente a través del tragaluz. En la misma villa en la que se encontraba ahora, también estaba Anthony. La sola idea hizo más cálido el corazón de Candy. Candy susurra su oración. Querido tío William, realmente le estoy agradecida por todo. Rezo porque siempre permanezca saludable, y espero que su misantropía mejore lo más pronto posible, de manera que pueda conocerlo. Buenas noches. Terminada su oración y envuelta en una felicidad del color de las rosas, Candy cerró los ojos. Al día siguiente fue despertada por el canto de los pajaritos. Candy se levanta con un sobresalto. Oh, no. Me he despertado tarde y no he limpiado el establo. Luego se puso a reír, ya no se encontraba en el establo de los Lagan. Ya no era necesario que se levantara al amanecer para ocuparse de los caballos o de trabajar en la cocina. Candy piensa, maravillada. Sí, claro. Ahora soy Candice Witte Arlay. En realidad todavía no podía creérselo. Miró a su alrededor para observar aquella habitación espléndidamente amueblada que ahora le pertenecía. Recordó las palabras de George del día anterior, todo está a su completa disposición. El señor William espera que usted esté bien y que se dedique a estudiar. Luego, como si hubiera cumplido con todas sus obligaciones, se había marchado apresuradamente. Candy se levantó y abrió el armario. Extasiada, se quedó un momento sin aliento. Candy exclama, maravillada. ¿Cuántos vestidos? Ni siquiera Elisa tiene tantos. ¿Pero cuándo los habrán preparado? Admiró aquellos atuendos de todos los colores y exactamente de su talla, pero decidió ponerse el más sencillo y cómodo. Luego, salió de la estancia. Estaba preocupada por César y Cleopatra. Tenía que ir con ellos para avisarles que había regresado y para cepillarlos. Aunque había sido adoptada, quería seguir ocupándose de los dos caballos. Recorrió el pasillo y descendió la escalera cubierta por una alfombra de color púrpura, lo que ya era suficiente para hacerla sentir como una reina. Con paso ceremonioso se dirigió hacia la entrada trasera, más próxima al jardín. En ese momento, escuchó a los criados que hablaban en el vestíbulo. Un criado comenta. Simplemente yo no puedo llamar señorita a esa chica de nombre Candy. Otro criado añade. Oh, tampoco yo. Le escuché decir a la señorita Elisa que cuando estaba en casa de los Lagan incluso les robó cosas. Un tercero dice. Yo también me enteré de eso. Es terrible que una persona de esa clase haya sido adoptada por los Arlay. Otro más comenta. La señorita Elisa también me ha contado que esa chica es muy hábil para congraciarse con la gente y que es una gran mentirosa. Debemos estar atentos. Candy se mordió el labio y tratando de no hacer ruido, pasó al otro lado. Abrió lentamente la puerta y salió al exterior. Transportando el aroma de las flores, el viento matutino la envolvió como un manto. Candy piensa, con determinación.
Yo no he hecho nada malo. Entonces recordó las palabras de la señorita Pouni: no has hecho nada de que avergonzarte, sigue hacia adelante con la frente en alto. Había dicho aquella frase cuando fue acusada por una travesura que había cometido Tom. Candy se anima. Exacto. Si me comporto con honestidad, tarde o temprano todos se darán cuenta. Debo convertirme en una verdadera señorita, a modo de hacer sentir orgulloso al tío abuelo William. Armándose de valor, avanzó por el jardín. De pronto vio venir a su encuentro a Anthony y se detuvo, con el corazón iluminado por la alegría. Candy piensa, emocionada. Estaba segura de que lo encontraría. Anthony la saluda con una sonrisa radiante. ¡Qué madrugadora eres, Candy! Ayer fue un día pesado, pensaba que todavía estarías durmiendo. Candy responde, entrecerrando los ojos. Tú también siempre te despiertas temprano, Anthony. Anthony sonríe. Las rosas se levantan mucho antes que yo. Candy frunció repentinamente el ceño. Estaba muy feliz de haber entrado a formar parte de la familia Arlay, pero había un pensamiento que no podía sacarse de encima: la maceta de las Dulce Candy. Al verla repentinamente triste, Anthony se inclinó preocupado para mirarla a la cara. Anthony pregunta con preocupación: ¿qué sucede, Candy? No me digas que Elisa y Niall de nuevo han. Candy responde, respirando profundamente y alzando la mirada. No, no. Verás, yo debo disculparme contigo. Se trata de las rosas Dulce Candy. Anthony sonríe, como si ya supiera todo. Las has dejado en la carreta, ¿verdad? Candy dice con aprensión. Anthony, perdóname. Me gustaría volver solo para recuperarlas. El joven no pudo contenerse de alargar la mano para acariciarle las sonrojadas mejillas, pero se detuvo a mitad de camino. Acelerando el paso, dijo. Ven conmigo, Candy. La condujo a su rosedal. Candy lo siguió con pequeños pasos rápidos, gritando de alegría. ¡Cuántas Dulce Candy! En una esquina del jardín de Anthony había un rosedal de Dulce Candy. Las flores de color rosa pálido estaban en espléndida floración. Anthony explica, feliz. Las que te había dado provienen de esta planta. Estoy feliz de que hayan tomado tu lugar, y que tú estés aquí. Candy agradece, conmovida. Gracias, Anthony. Escuchando las explicaciones del muchacho, empeñado por completo en tranquilizarla, a Candy casi le habían dado ganas de llorar, conmovida por tanta bondad. Agachándose, acercó el rostro a muchas de las corolas abiertas y advirtió el perfume que ya conocía. De repente, iluminado por la luz de la mañana, algo brilló sobre su pecho. Anthony pregunta con sorpresa. ¿Qué es ese broche que lleva junto a la cruz? Candy explica, estrechando su valioso broche. Oh, esto. Pertenece al príncipe de la colina. Anthony repite. Un príncipe. Candy continúa. En realidad, soy yo quien lo llama así. No sé nada de él, ni siquiera su verdadero nombre. Era un chico maravilloso. La primera vez que te vi me quedé sin palabras, ¿sabes, Anthony? Eres idéntico a él. Candy no se dio cuenta de que la expresión del muchacho repentinamente había cambiado. Solo quería confiarle ese secreto que ni siquiera le había contado a la señorita Pouni y a la hermana Lane. Candy continúa, emocionada. Cuando tenía 6 años, un día estaba llorando en la colina de Pouni, y ahí fue que apareció mi príncipe. Vestía el traje tradicional de Escocia y... Anthony la interrumpe con la voz ligeramente velada por la aspereza. Ese sin duda es el broche de la familia Arlay, pero es un poco diferente al mío. Sorprendida, Candy lo observa. ¿El broche de la familia Arlay? ¿Entonces el príncipe es en realidad un miembro de su familia? Anthony aparta la mirada. Es posible. Anthony piensa, con el corazón apesadumbrado. Tenía la sensación de que un gran peso había caído sobre su corazón. Pensó en ese muchacho que Candy había conocido muchos años atrás, y que nunca había olvidado.
Incluso hoy, su recuerdo podía cambiar de aquella manera su expresión. ¿Quién es este chico que Candy no puede olvidar? ¿Quién es el propietario de ese broche que se parece tanto al mío? Candy pregunta, dominada por la ansiedad. ¿Ocurre algo, Anthony? Notando su silencio, Candy lo miró fijamente, pero Anthony continuó con la cabeza baja mirando hacia otro lado. Anthony pregunta con voz tensa. Candy, la primera vez que nos encontramos me llamaste, príncipe, ¿recuerdas? Entonces es solo porque me parezco a él que... Candy exclama, tomada por sorpresa. Anthony. Negó vigorosamente con la cabeza. La respiración se le aceleró, ya había intuido la conclusión de aquella frase. Candy dice, apresuradamente. Te equivocas, Anthony. Absolutamente no quería que la malinterpretara, pero no sabía cómo explicarle. Anthony. Tú. Tú me gustas por lo que eres. Me gustas porque eres tú. Lo había dicho. Candy contuvo el aliento y bajó la cabeza. ¡Qué vergüenza! Realmente le había dicho semejante cosa. No pudiendo resistirlo, inmediatamente se giró conteniendo la respiración y comenzó a correr. Anthony se quedó por un instante estupefacto, pero luego exclamó, mirando la figura de espaldas que se marchaba corriendo. Candy. Tú también me gustas. Me gustas de verdad. Las palabras habían fluido con ímpetu de su corazón, pero la voz que las había expresado en realidad había sido apenas perceptible.